A raíz del confinamiento al que nos vemos abocados hoy en el mundo y esos cambios drásticos en toda nuestra forma de vida, a raíz del tema del COVID, de la pandemia, hay quienes están desesperados, estresados y, por qué no decirlo, incluso al borde del pánico por las diferentes consecuencias que ha generado esta situación. El 28 de julio del año 2019, publiqué en este canal un mensaje que llamé Abrazar la incertidumbre. En aquella ocasión conversé con Gabriela Gavilanes, ella es ecuatoriana y es la mamá de Pedrito. Pedrito fue un niño que nació prematuro de 27 semanas y cuyo diagnóstico fue epilepsia catastrófica, farmacoresistente, ceguera total, parálisis cerebral y una posterior operación de desconexión de sus hemisferios cerebrales. Pero hoy no hablaremos de esa historia. Lo que jamás se imaginaron Gabriela, su mamá, y Johannes, su papá, era que 6 meses después, debido a lo que hoy en el mundo se está atravesando, la familia quedaría dividida. Johannes está en Alemania desde hace 5 meses, Gabriela está en Ecuador y no han podido volver a reencontrarse. Pedrito está con su papá viviendo esta nueva página de ya su marcada historia de vida. Entonces, con esta conversación, pretendo solamente verificar aquella reflexión que dice así: cuando no se puede lograr lo que se quiere, el único camino que me queda es cambiar de actitud. Johannes, ¿en qué parte de Alemania estás? Yo estoy en Múnich ahorita, aquí en el sur del país. ¿Y tú, Gaby, en qué ciudad de Ecuador te encuentras? Yo estoy a las afueras, o sea, es Quito, es a las afueras de Quito, pero sí, Quito. Hubo un pensador que se llamaba Henry David Thoreau y él dijo: las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Si pusiéramos en contexto este pensamiento, ¿en qué les cambió la vida a ustedes este confinamiento? Sí, bueno, si yo empiezo, César, ni siquiera tengo tan claro por dónde empezar. Son tantas cosas. Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo separada de mi familia. Ya veníamos un tiempo separados, un tiempo programado, separados, que ya fue doloroso por la distancia y porque no solo era la distancia de estar lejos de mi esposo y de mi hijo, sino de no poder estar en momentos importantes como una operación. Y también el hecho de que, si bien nos preparamos para la distancia de, bueno, van a ser estos meses, este tiempo, creo que nunca nos preparamos para mantener una relación a distancia. Y eso sí fue algo, sigue siendo algo difícil y, y pienso que también desafiante. Nunca imaginamos que íbamos a hacer un matrimonio a distancia y nos tocó. Creo que al menos no lo imaginamos para tanto tiempo, ¿no? Creo que para mí esa pandemia ha sido un cambio brusco de realidad, porque de repente me encuentro por mucho más tiempo que normal de vuelta en mi país, lejos de mi esposa, de mi hija y también de la familia allá, con cuales he tenido mucho cariño en estos años. Entonces ha sido un cambio, sí, fuerte. También en ciertas cosas positivo, seguro,
reconectar con mi familia en Alemania, estar de nuevo mucho tiempo en mi país, han sido cosas positivas, pero no quita que es tremendamente difícil estar lejos y también estar preocupado por el bienestar, por la salud de la familia en Ecuador. Entonces, eso sí, yo creo que nuestra vida siempre no siempre, pero los últimos 7 años desde que tenemos nuestro hijo mayor, ha sido caracterizado por incertidumbre, pero nunca al nivel que hemos vivido ahorita. Entonces, creo que eso ha sido un impacto fuerte para todos nosotros. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo creo que hay cosas en la vida que no está en nuestras manos cambiar y menos transformar. Entonces, lo que está ocurriendo creo que se ajusta a esto, ¿no? Pero cuando sí está en manos nuestras, pues si hay algo que a mí no me gusta, lo cambio. Y si no puedo cambiarlo, pues por lo menos me queda un camino que es cambiar la actitud de lo que está pasando. ¿Cómo creen ustedes que se logra cambiar la actitud cuando hay millones de personas hoy en el planeta afectadas por las consecuencias de esta pandemia? Algunas están sin trabajo, otras están sin recursos, otras están sin salud. Algunos incluso terminaron hasta sus relaciones de pareja, sus relaciones de familia, llegaron al final. Otros se enfermaron y otros que estaban enfermos se agravaron. ¿Cómo ha sido el manejo de la actitud para ustedes? A ver, creo que para mí, al inicio, cuando todo esto empezó, empezó un modo de cierta manera, yo diría, de sobrevivencia, de un sentido de crisis ya actual. Parece que le perdimos a Gaby. Veamos si se puede volver a conectar. Ahí está. Porque para mí, esa crisis del coronavirus empezó con el hecho que yo con nuestro hijo iba a regresar a Ecuador. Justo tuvimos el vuelo el último día que se podía ingresar a Ecuador. Un poco parecido con lo que tú nos comentaste de tu yerno. Sin embargo, nuestro hijo se enfermó 2 días antes y de hecho entró al hospital con sospecha de coronavirus. Y estuvimos en confinamiento en el hospital más de 2 semanas y estuvo bastante grave el pequeño. No por coronavirus, una neumonía normal, entre comillas, pero obviamente fue una situación de crisis. Entonces, después como que salimos del hospital, ya nos dimos cuenta que no podemos regresar y estábamos al inicio con la esperanza que eso iba a cambiarse pronto. Y fue un tema de cierta manera, aceptar el hecho que no iba a hacerlo y como el proceso de realizarlo. Y eso sí fue difícil, creo, para mí. Sí tuve mis momentos donde me bajoneé y dije, ¿y ahora qué hacemos? Y para ser honesto, todavía a ratos me pasa, que digo, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar esto? Pero por el otro lado, también creo que las cosas pasan a veces por algo, ¿no? Y siendo honesto con nuestro hijo, que es un niño con discapacidad severa, que es paciente de muy alto riesgo frente al COVID, en estos momentos estar en Alemania seguramente es mejor y nos da mucha tranquilidad en comparación a si hubiésemos estado en Ecuador con él. Entonces creo que si bien no podemos cambiar ciertas cosas de la situación, siempre creo que hay que buscar un poco el lado bueno de lo que sí está pasando, ¿no? Y creo que sí hay muchas cosas que podemos aprender en esta situación, que nos damos cuenta de cosas que tal vez en la vida normal antes de esa pandemia no lo vimos o no nos dimos cuenta o no le pusimos importancia tal vez.
Para mí el tema fue también bastante duro acá, porque eh, cuando todo esto empezó, nosotros veíamos las noticias como algo lejano, ¿no? Como todavía estaba pasando en Europa y se veía la situación de Europa bastante complicada. Entonces, claro, en ese momento la preocupación que tal vez Johannes ahora siente por nosotros, yo la tenía por ellos, cuando todo estaba en crisis allá y aún no golpeaba mucho acá. Y se disparó esa sensación que yo creo que a todos les pasa, pero que no todos podemos tener, que es la sensación de quiero a los míos conmigo, como, bueno, si nos van a confinar, que seamos todos juntos y saber que tu ser querido está a salvo a tu lado. Eso para mí se destruyó. Y se destruyó y al mismo tiempo configuró una actitud en mí que tal vez creo que también le pasó a Johannes, y era como, bueno, uno está con un hijo, el otro con el otro hijo, pues ahora a cuidar eso, ¿no? A cuidar eso y a abrazarse de la esperanza de que vamos a volver a estar juntos, porque yo tengo, por ejemplo, noches en las que, justo ayer me pasó, que mi hija pequeña llora conmigo y llora por su hermano y llora por su papá. Y en ese llanto que yo noto en ella, ese sentimiento de tristeza, de desesperación, de que quiero verle a mi papá, eh, es imposible no dejarse llevar y termino yo llorando. El, para mí eso me ha enseñado, por un lado, que es tal vez el momento también de enseñarles a ellos a vivir este tipo de emociones. Es verdad que estoy para contenerle a ella, pero también es verdad que también puedo enseñarle que también me siento triste, también soy su mamá y me duele la ausencia de mi esposo, de mi hijo, eh, pero que seguro mañana, o sea, hoy desperté bien y también nos vamos a reír y también vamos a gozar. Y como yo le decía a Johannes, fíjate que muchas parejas sufren ahorita el confinamiento y se dice por estadística que muchas terminarán en divorcio. Eso no nos va a pasar a nosotros, seguro. No estamos en ese extremo de la intensidad de la convivencia. Sí estamos en el otro extremo, que es la ausencia, no por voluntad. Y porque, imagínate, estamos a 7 horas de diferencia, entonces a veces cuando yo recién me levanto, él ya está en la tarde, cuando a él le toca dormir, yo ya estoy más libre y ya se resta el tiempo para comunicarnos. Entonces, mi actitud ahí, si te digo, soy en ese sentido bien primaria. ¿Y qué es lo que he hecho? He llegado al punto hasta de abrazar camisetas de mi esposo y de mi hijo para dormir con ellas, ¿no? Y decir, bueno, esto es una partecita y después vendrá la parte sota donde me abrazaré a ellos. No sé. Yo soy muy amigo de los proverbios, de las reflexiones, de las frases que quedan en el camino. Y escuchándote recordaba, es un proverbio judío que dice algo así como, el amor es lo que le da sabor a la eternidad. ¿Qué papel ha cumplido el amor en esta etapa que están ustedes viviendo? Yo creo que un papel súper importante. Um, el amor y la confianza también. Yo creo que frente a esa incertidumbre que estamos viviendo, el amor es una de las pocas cosas que son ciertos, ¿no? Y ahí me refiero, por un lado, cada uno por su lado, al amor que comparte con el hijo que está con él o la hija que está con Gaby en este momento, que eso a mí sí es algo que me ha sostenido mucho en este tiempo, el amor de mi hijo, que a él sí le puedo abrazar y sí le tengo acá. Y si bien es un niño con discapacidad y no sabe hablar, pero sí corresponde, ¿no? Y sí da mucho amor. Y por otro lado también el amor de pareja, aún a la distancia. Creo que si no hubiera amor, eso sería fatal, realmente. Es que ahí donde lo ven, hoy me escribió un mail que yo creo que lloraba de la emoción, ¿no? Era un mail con el repaso de algunos momentos
que por ahora no podemos vivir. Pero eran unos momentos como, bueno, si la pandemia y todo el mundo habla de reinventarse, entonces juguemos a también reinventar esta relación por ahora a distancia. Me lo planteaba él así y me conmovió muchísimo y yo no concibo, yo creo que uno de los shocks más fuertes para mí es que siempre hemos sido un equipo los cuatro, ¿no? Y los dos como un complemento, como una fuerza, a veces hasta como para la picardía, para encontrar hasta el sabor en ese momento tan duro, es los dos, ¿no? Yo recuerdo momentos en extremos de nuestra vida en donde en plena crisis en un hospital y Johannes decía como, no sabes, me acabo de enterar de algo de los doctores y era tan divertido y así tantas cosas. Y para mí el amor, y yo aprovecho también públicamente, no es fácil, no ha sido fácil mantener esto, no ha sido fácil mantener la salud mental de cada uno a distancia, como entiendo que para todos lo es. Yo creo que a veces nos convertimos en pequeños monstruos. Yo me he convertido en un pequeño monstruo a veces. Johannes también creo en un monstruo un poco más grande. Pero yo le tengo una profunda gratitud a él porque, y ese es para mí el amor, ¿no? Yo en todo este tiempo he dicho como a mí la divinidad me habla con el pájaro fantástico que se me aparece y me habla a través de los ojos de mi esposo que me encantan y yo no puedo más que agradecer a él por haber cuidado de mi hijo en estos momentos en que se me parte el alma no haber estado ahí para su operación. Pero al mismo tiempo es de ese amor, ¿no? Y no es de ese amor solo de que yo te veo con la figura de que eres el papá de mis hijos, sino de que eres mi hombre, y no mi hombre por el sentido de posesión, sino por el sentido de amor, de ese incluso de ese deseo de volver a olerlo, a sentirlo, a poder mirarle a los ojos, aunque no le hable una hora, pero verle a los ojos. Y eso para mí, si puedo decir que es algo que tengo como llama por dentro, es eso, es todo el amor que tengo hacia él como mi compañero de vida y como mi profundo amor. Para poner un poco en contexto, porque hay personas que no han visto esa entrevista que hicimos el año pasado, donde le dedicamos mucho tiempo fue a Pedrito. Yo le preguntaba extra micrófono a Johannes, ¿cuántas cirugías ha tenido Pedrito? ¿Cuántas recuerdas tú, Gaby? ¿Cuántas cirugías ha tenido? Hasta un punto llevé la cuenta. Ya luego ya la perdí, pero yo calculo que vamos más de 25. Más de 25 cirugías. Sí, él tiene 7 años. Y tiene 7 años de edad. Y Johannes, ¿cuáles son como las cosas especiales que hay que hacer todos los días con Pedrito? Pues básicamente hay que ayudarle en todo al joven. Es un niño con discapacidad múltiple severa, para decirlo así. Entonces él necesita ayuda en todo. No puede ni caminar ni sentarse. Está ciego, entonces necesita ayuda en todo, desde tomar, comer, cambio de pañal, vestirse, etcétera. Y hasta de cierta manera para jugar necesita ayuda, porque su juego favorito ahorita es coger cualquier juguete que encuentra y lanzarlo al suelo y reírse a carcajadas del sonido que hace, pero necesita quien se lo regresa, ¿no? Entonces ahí es un fantástico pasatiempos de jugar con él en ese sentido. Pero no, o sea, la verdad necesita ayuda en básicamente todo. En mi opinión, desde que Pedrito nació, yo creo que ustedes han hecho grandes cosas a los ojos de las personas que no saben. Yo creo que el único que sabe lo que se siente y lo que pasa en este transcurrir de una historia como la de ustedes son ustedes. Y yo creo que ustedes han hecho grandes cosas desde que Pedrito nació, y por qué no decirlo, desde que son pareja.
Y quizás en la vida no siempre podemos hacer grandes cosas, como en esta etapa del mundo, del planeta. Seguramente no podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer pequeñas cosas. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que ustedes han hecho en esta situación de distancia, de confinamiento y en la atención que requiere Pedrito? ¿Te refieres a cosas relacionadas con él? Con él y con ustedes, como familia, como pareja. Bueno, para serte honesta, yo a ratos he tenido momentos fuertes también porque si bien yo puedo comunicarme ahora a este medio, ¿no? Pero es a veces difícil no tener ese feedback en vivo, sobre todo porque Pedrito no puede ver, no puede hablar, y la comunicación entre él y yo es más compleja que la que puede tener Johannes con Eva, con mi hija, porque ella le responde, interactúan. Eso ha sido fuerte, y también ha sido fuerte porque nuevamente la vida nos enfrenta a poner la vida de nuestro hijo en manos de otros para una cirugía. Las cosas que yo pienso que hemos podido hacer es, tal vez Johannes él es muy fuerte y es una persona con un corazón fantástico. Para mí, él ha sido, y Pedrito han sido la historia sobre la que yo he levantado la idea de gratitud mía hacia la vida. Entonces, en este tiempo, yo pude a través también de mi profesión acercarme también a esas personas que han estado, sobre todo médicos, ¿no? Que han estado en esa labor de combate al virus, y prestar esa contención emocional, justo porque entendí que en la vida a veces no hay mejor cosa que saber soportar al otro en esas emociones. A veces ese simplemente escuchar o en ese estar presente y decir como no estás solo. También creo que esto a los dos, a las cuatro como familia, porque si tú hablas con Eva, ella te dice unas cosas, tiene 4 años y te dice unas cosas impresionantes, ¿no? A los cuatro como familia nos ha hecho también a como valorar ese minuto a minuto, a veces como el lema de los alcohólicos y el festejar, qué hermoso, y hoy el Pedrito comió bien, y qué hermoso, mira, sonrió de tal manera, ¿no? Valorando eso, y también planteándonos el hecho de que, de cómo también podemos ser más empáticos, más empáticos hasta con nosotros mismos, ¿no? Cuando a veces ese nivel de exigencia es tan fuerte con uno. Y creo que eso. Yo te puedo decir, César, que Pedrito siempre ha sido para mí un maestro. Me declaro como aprendiz de él. Pero también creo que mi hija y mi esposo lo han sido. Me cuesta a veces en el corre, sobre todo en estos tiempos actuales, de sacar la vida adelante. No me he dado el espacio para decirlos, pero sí que lo son. Y si pudiera atravesarme la pantalla, lo haría. Para ti, Johannes. Yo creo que para mí, si tú me hablas de así esas cosas pequeñas que se pueden hacer, para mí un espacio como que se ha vuelto medio sagrado en este tiempo, ahorita antes de entrar nuevamente al hospital con mi hijo, ha sido como nuestro espacio de ejercicios en la mañana con él, porque por la crisis y por protegerle a él de contagiarse, no hemos acudido en este tiempo a ningún centro de terapia con él, o tampoco hemos dejado que terapistas vengan a la casa. Al inicio no se pudo. Acá en Alemania también estábamos en una especie de cuarentena y no se pudo. Y ya en las últimas semanas antes de venir acá a Múnich al hospital, ya tampoco queríamos arriesgarnos. Entonces, más bien, he tratado de suplir ese tema de terapia física, de trabajar con él, hacerle moverse, etcétera. Y eso ha sido como un espacio en cada día que realmente he llegado a disfrutarlo mucho. Y que ha sido como un momento sagrado así de todos los días, y claro,
de cierta manera, un escape del estrés y de las noticias malas de la pandemia también. Entonces, eso como tal vez una de esas cosas. Y por otro lado, sí, también los espacios de poder comunicarme con Quito, o sea, eso con Gaby, o sea, eso también con mi hija, y ahorita ya ha tomado costumbre en robarse el celular del abuelo o de la abuela y llamarme cuando se despierta en la mañana muchos días. Y eso obviamente también como espacios, como esas pequeñas cosas que se vuelven grandes en esa situación, ¿no? Yo interpreto, yo escucho que se aprovechan ya las cosas pequeñitas, el más mínimo detalle para saborearlas. Hay personas que miden las historias por el tiempo, por cuánto duran. Me da la sensación que la historia de ustedes, en el momento en que nace Pedrito y me dicen que tiene 7 años, pues es una historia corta. 7 años en comparación con lo que dura la vida, pues es corta. Pero en mi interpretación, las historias se miden por los altibajos que se tienen, por las sensaciones y las experiencias que ocurren. ¿Cómo ha sido la historia en la vida de ustedes desde el momento en que nace Pedrito? Pues, es una montaña rusa. Alguna vez con Johannes leímos un artículo que decía que los padres que enfrentan crisis extremas de salud con niños prematuros extremos como el Pedrito tenían un efecto como las personas que asisten a la guerra, al posguerra, siempre en alerta, siempre en esa adrenalina. Y yo recuerdo, tú tienes razón a lo que dices, para mí, desde que yo me casé, es como que ahí mi vida empezó. No quiero anular mi vida hacia atrás, pero para mí fue algo hermoso haberme casado con mi esposo. Y cuando nació Pedrito, fue como tú dices, altos y bajos uno tras otro, ¿no? Desde el momento en que nace, un diagnóstico tras otro, derrame cerebral, ceguera, asfixia, en temas pulmonares, desconexión del cerebro, operación por aquí, tal vez le podemos salvar los ojos, intentemos 500,000 veces, viaje por aquí, viaje por allá, convulsiones extremas, ver el cerebro de tu hijo en los electros una y otra vez con una actividad que yo ponía en metáforas y decía, así debe ser el cielo cuando está tronando, ¿no? Cuando están los rayos. Una cosa que ya el cerebro como no logra procesar, y entra a actuar para mí algo más allá del ser, que es tal vez ese estado en el que resistes por amor, resistes y enfrentas. Ya no está tanto la cabeza operando, ya no quieres encontrar lógica o respuesta. Tal vez al principio uno dice, pero si tal vez hacemos esto y quieres solucionarlo, y cuando ya se asientan más las cosas te das cuenta de que es algo que se te va de las manos y que ya necesita otro tipo de enfrentar. O sea, ya no voy a mandar a este guerrero a la guerra, sino ¿no? Pero cuesta. Y eso también pone en perspectiva también la relación de pareja. Entonces ya le ves al otro en otra dinámica también, le ves cómo se destruye, cómo se vuelve a parar y le ves cómo también está para ser tu refugio. Hemos estado incontables veces en hospitales, hemos estado incontables veces en cuidados intensivos acompañándolo. Contadas veces hemos tenido que despedirnos de él porque nos han dicho que va a morir. Y como te digo, ha sido un bombardeo a la lógica, más no al corazón, que es algo que tal vez que a veces los médicos nos veían con cara de escépticos de como, no, en serio, se va a morir, acéptenlo. Y nosotros éramos como, no, nos resistíamos. Y creo que esa resistencia es justo la fe, el amor. Y valió la pena resistirse.
Valió la pena creer que hay otra forma de ver las cosas, de amar. Y no es que no es que nos aferrábamos y como no se va a morir, pero creíamos en él, teníamos fe en él. Y en ese tener fe en él también había una construcción de nosotros, ya nos veíamos con otros ojos, nos vimos de múltiples maneras, nos vimos yo creo hasta los peores demonios también ahí, en estos 7 años. Imagínate, porque no siempre estás de acuerdo con tu pareja sobre qué hacer con tu hijo en la vida normal, ¿no? Con un niño sin discapacidad no siempre es fácil. Con un niño con discapacidad es aún más complejo. Yo recuerdo que con Johannes tuvimos por ahí un encontrón un poco prolongado porque él creía firmemente en hacer una operación de desconexión de la mitad del cerebro y a mí me tomó un año aceptar eso, pero era no solo el tema de aceptar la operación, que era un riesgo, era una operación drástica, sino era un año también de encontrones con Johannes. O sea, no te voy a negar. Y eran encontrones no tanto por como en contra de él, sino de terror a perder al hijo. Y por el lado de él también era de terror también a perderlo si no se hacía la operación. Pero claro, cada uno en su punto, a veces no nos encontrábamos, fue dificilísimo, pero supimos encontrarnos y creo que fue el amor. Creo que fue el amor, igual fue el amor el haber dicho, como muchos nos decían, por ejemplo, no, ya, o sea, no tengan otro hijo porque de pronto también les sale otra vez mal. Imagínate lo fuerte que es escuchar eso, que te digan, te va a salir mal otro hijo, como si el que tuve me salió mal. Hemos escuchado tantas cosas y era como, siempre hemos sido un poco irreverentes, más o menos como nuestro problema. Y para ti, Johannes, ¿la historia cómo ha sido? A ver, me parece interesante lo que tú dijiste de que 7 años no es mucho tiempo en comparación con la vida. Nosotros a veces hemos bromeado sobre que ya se siente como que hemos vivido como 3 vidas juntos. Y claro, estamos juntos más de 7 años, pero creo que esos 7 años en experiencia de vida han sido como 70. Y yo eso lo digo, creo que muy en serio, al vivir cosas tan extremas como una familia que enfrenta una vida con un niño como Pedrito, es como una inyección de perspectiva y experiencia de vida. Y para mí, todo esto sí ha puesto en perspectiva muchas cosas de la vida. Y donde yo digo, hoy en día, cuando yo veo a otras personas a veces tan tormentadas por problemas del día a día o por ensimismadas en problemas que desde mi perspectiva parecen chiquitos, no quiero decir que para ellos no lo son, no son problemas reales y serios, pero a mí en ese sentido se me ha quitado una cierta carga, porque hay cosas de la vida que ya no me hago problema, porque digo, o sea, pienso en qué hemos vivido y digo, o sea, nada puede ser peor que tener que despedirse de tu propio hijo porque está a punto de morir y sobrellevarlo y seguir adelante. Y en ese sentido creo que nos ha dado mucha fuerza también para enfrentar otras cosas. Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo con Gaby el tema de la montaña rusa. Y tal vez para completar la historia de esa cirugía de cerebro, que claro, los doctores nos decían es la mejor opción para aliviarle la parte de las convulsiones y muy probablemente si no se hace, en algún momento va a morir. Y hicimos la cirugía, primero después de la cirugía, antes, justo el día que íbamos a salir del hospital se complicó terriblemente e ingresó nuevamente a quirófano para que le pongan una válvula para derivar el líquido que tiene en el cerebro porque estaba creando presión. Y después no pasó lo que esperábamos, que serían las convulsiones. Y eso sí fue un golpe tremendo. Te imaginas, sí, ya estábamos, nos costó mucho llegar a esa decisión juntos de hacer la cirugía y luego darnos cuenta que no funcionó, fue tremendamente difícil. Ahora, unos años después,
cambió el panorama y hoy en día el pequeño está, gracias a Dios, bastante estable en la parte de la epilepsia y desde el año pasado ha mejorado mucho en ese sentido. Que si uno habla ahora con los médicos, ¿por qué fue? Por la cirugía, por los medicamentos, por el desarrollo de él. Nadie te puede dar una respuesta a ciencia cierta. Un doctor una vez me dijo que es todo en conjunto. Gracias a Dios estamos en ese momento así, pero sí, como poniendo esto como un ejemplo, y hay muchas otras cosas que tal vez no tan fuertes como eso, pero que sí, que son una montaña rusa, sin duda. César, Sí, si me permite solo complementar algo. sí. Un tiempo que nosotros teníamos que conseguir un medicamento del Pedrito internacionalmente. Bueno, todavía lo hacemos, pero en ese tiempo como que nosotros teníamos que conseguirlo más. Y decidimos como también aprovechar esos viajes en búsqueda de la medicina como escapadas nuestras. Entonces, claro, tal vez a ojos de otros no se podía entender como, pero ¿por qué van a hacer esto? Pero para nosotros a veces ir en búsqueda de esa medicina era como nuestras vacaciones de pareja, ¿no? Ese espacio que tratábamos de buscarnos también para callar el ruido externo y vernos solo a los dos en medio de toda la turbulencia que a veces hay. No con esto quiero decir que los hijos estorben, ni mucho menos, pero a veces ese ruido hermoso de los hijos también hace interferencia entre la mirada de la pareja. Y hemos tratado de ver eso. Y ahora en la pandemia, fíjate, o sea, justo antes de que todo esto suceda, Pedrito viajó a Alemania con Johannes en enero. Y yo no fui por unos temas y por nuestra hija que estaba en la escuela. Ya fue duro eso. Y fui a visitarlos allá y nos dimos una pequeña escapada. A ratos yo decía, ¿por qué hice esto? Debía haberme quedado más días con mi hijo y si se hubiese sabido que iba a haber la pandemia y no lo iba a ver tanto tiempo, como esa culpa, ¿no? Y después digo también, pero también mi matrimonio necesitaba esto. Y más que nada mi matrimonio para sostener a mi hogar, a mi familia, a mis hijos. Porque si no sostengo eso, ¿cómo sostengo el resto? Entonces, tal vez eso. Cada uno ha interpretado, ha narrado un poquito de la historia que no me cabe la menor duda, es bien larga y si entráramos en detalles, duraríamos bastantes horas conversando sobre el tema. En pocas palabras, Johannes, si le tuvieras que poner nombre a la historia, ¿cómo la llamarías? Es una buena pregunta, pero yo creo que esperanza. Porque eso es lo que ha sido parte de. Y solo para darte un ejemplo, ahorita, este año pasamos por 2 operaciones de cadera, porque es algo que con niños como Pedrito, si no se paran solos, en algún momento toca hacerlo. Y parte de la finalidad de eso es porque tenemos la esperanza de que él va a poder llegar a caminar. Y así siempre hay algún próximo paso. Y creo que eso es algo que pasa cuando uno cría un niño especial que tiene limitaciones fuertes, que uno aprende a valorar también los pequeños pasos y ver la esperanza también en pasos chiquitos. Y creo que es eso. Para mí, yo tal vez retomando una palabra que dije antes, la llamaría irreverencia, porque creo que por un lado el Pedrito siempre ha ido en contra de diagnósticos médicos, en contra de pronósticos, en contra de todo, ¿no? De toda visión a veces médica o científica. Y también creo que la historia, o tal vez nosotros como pareja y como hogar también, no es que seamos como que los megapolos opuestos, pero sí hay mundos de diferencia entre nosotros, culturales, de tamaño, de forma de ser, familiares. Aclaremos eso del tamaño, porque la gente que los está viendo y escuchando no sabe. Bueno, claro, es que Johannes mide casi 2 metros y yo mido casi 1,5 metros. Entonces hay
abismo de diferencia. Y claro, imagínate que también en mis embarazos ha sido como hormiga embarazada de elefante, ¿no? Eso ha sido un reto que nunca lo contemplé antes de, pero bueno, es parte también de habernos gozado esta historia. Sí, sí nos la hemos gozado también. Y todas esas diferencias sí marcan como que mucho fuente de información de la que ahora se construye en nuestro hogar, a pesar de la distancia, ¿no? Solo te pongo como ejemplo, cuando empezaba la pandemia y ahora actualmente en Alemania nunca se hizo una cuarentena estricta. Y claro, si yo desde mis ojos de ecuatoriana, como lo estamos viviendo aquí, veo eso, me aterrorizo, ¿no? Digo, ¿pero por qué? ¿Pero no? ¿Por qué? Y Johannes ahora también lo está viendo desde el otro lado, pero porque en cambio aquí el sistema de salud está colapsado. Entonces, él entiendo su postura de cómo preferiría que estén aquí médicamente, y es lógico, cualquiera tal vez pensaría lo mismo. Las aerolíneas aún no, las fronteras aún no, pero yo diría irreverencia totalmente. Nunca nadie pensó que tal vez una pareja tan dispareja puede estar junta. Dispareja también en otros sentidos, somos, Johannes es paz, es tranquilidad. No digo que yo no sea paz, pero yo soy como una dama, un huracán. Y él también a veces en otros sentidos. Entonces, él me ha enseñado mucho. Y en esa irreverencia pienso que también el alemán adoptó también esa irreverencia por su propio lado, ¿no? Entonces se fue contra muchas cosas muy alemanas, y tal vez yo también lo hice. Me fui también contra muchas cosas muy latinas, ¿no? Y ahora creamos este mundito. Aquí atrás, a mi espalda, ven un cuadro de colores. Si le pusiéramos color a la historia, tú, Gaby, ¿qué color le pondrías y por qué? Amarillo. Porque para mí, como yo alguna vez también decía en otro momento, para mí, aunque suene trillado, el sol nunca deja de brillar, porque en el día nublado no es que no hay sol, ¿no? Están cubiertos por nubes, pero el sol sigue ahí. Yo siento que las cosas son así, siento que mi sol a veces tiene sus nubes con lluvias, con tormentas, con megas tormentas, con tormentas de nieve incluso, pero sigue estando ahí. Y mi sol es mi amor, que son mi familia, mi hogar. Uh-huh. Aunque el sol no se vea, Está. siempre está. Johannes, ¿tú qué color le pondrías? Yo creo que estoy muy de acuerdo, tal vez con tendencia un poco más hacia naranja. Sí, con referencia al sol, porque eso es, yo siempre le digo a Pedrito, nuestro pequeño sol, y ciertamente lo es, pero también un poco hacia naranja por llama, por el fuego de vida que hay en toda esa historia, esa vida que no se ha dejado extinguir por toda la adversidad que enfrentó, y sigue ahí. Y yo creo que, no sé, para mí, así reflexionando sobre la historia, yo creo que una de las cosas más bonitas de esa historia es que nosotros, aún en los momentos más difíciles, siempre hemos encontrado algo bonito. Y realmente puede sonar estúpido hasta incluso, pero creo que Gaby está de acuerdo conmigo. Cuando nosotros nos recordamos de esos tiempos más duros de UCI, de neonatos, cuando estaba luchando por su vida, o incluso de ese tiempo en el hospital cuando se recuperó, o cuando entró a la cirugía para separar su cerebro en dos, que es lo más drástico que puedes hacer a un ser humano. Aún en estos momentos hubo cosas bonitas, hubo amor, hubo paz, hubo incluso diversión en ciertos momentos.
Entonces, creo que eso para mí es un aprendizaje muy, muy importante para la vida. Es decir, pase lo que pase, siempre puede encontrar algo que sea positivo. En la experiencia que yo he tenido en este canal y por comunicarme con tantas personas, ya en este momento somos casi 270,000 suscriptores al canal. Encuentro muchas historias, muchas que me escriben, me llaman, etcétera. Y hay personas con bastantes momentos difíciles por cualquier razón. Y uno de los propósitos de haber tenido esta conversación con ustedes, y como les dije antes de hacerla, es dejar un mensaje, una reflexión para todos. ¿Qué le quieren decir a esas personas que están en cualquier lugar de este planeta y que los van a ver y los van a escuchar y están pasando por situaciones difíciles, no solo a raíz de la pandemia, sino por cualquier otra situación personal? Bueno, yo quisiera decirles que no existe problema mayor o menor, ¿no? Simplemente las cosas que cada uno vive no son comparables y cada uno lo siente como es y es genuino como es. Hay que respetar eso que uno está viviendo pero tratar de también de buscar eso, ese algo o ese alguien que nos ayude a sostener eso. Y a veces ese algo también puede ser esa esperanza que se descubre en cositas, que, como decía Johannes, en eso cuando uno se quita un poco el velo y se da cuenta de que aún en esos momentos más fuertes también se puede gozar la vida, ¿no? Hay cosas que uno encuentra como mensajes y si es que uno, esa belleza inesperada, si es que uno se permite ver. Eh, y que luego uno recuerda como la magia que a uno le levantó de ese momento. Entonces, yo lo que me atrevería a decirles es que permitan encontrar esa belleza oculta, eso que está por ahí, que parece que no hay a veces cuando todo está oscuro, pero no hay forma de ver las estrellas sin oscuridad. Y definitivamente creo que aún con todo lo que tiene la vida, con esos baches, también hay subidas. Eh, sí, para llegar de A a B, sí también es permitido gozarlo. Es permitido, y cuando me refiero a gozar, no me refiero solo a reír, sino también a gózate también esos momentos de derramar lágrimas, de abrazar, de extrañar, de dolor también, ¿no? A veces hay que dejar correr el dolor un poco adentro, no esquivarlo, pero sí reconstruirse con eso también bonito que hay, no nublarse a ver que también hay cosas que todavía valen la pena ponerle la fuerza y como que tomar la decisión de me voy a comer a este mundo. Sí, tal vez agregando, con el riesgo de que también suena trillado el tema, ¿no? Pero yo creo que está permitido caerse y ponerse mal y llorar y hasta deprimirse. Pero creo que sí es importante pensar de qué pasa si me quedo en el suelo. Y creo que para nosotros, obviamente en la situación con un niño ahí que te necesita, no tienes esa opción. No tienes la opción de quedarte en el suelo. Tienes que levantarte por tu hijo. Entonces, en este sentido, creo que el aprendizaje que tal vez aunque cueste, pero que sí es posible levantarse y seguir adelante y que creo que dentro de esto el tema del amor es fundamental. Y sí creo que el amor dentro de eso también es fundamental. Para nosotros creo que una de las cosas que nos ha mantenido en este tiempo es el amor del otro. Y cuando yo me he caído y no ha sido solo una vez, el amor de Gaby es lo que me ha levantado. Y creo que buscar eso en la pareja, en la familia, en los amigos es fundamental.
el amor que yo le tengo, para mí también es motivación de seguir adelante. Y creo que esa es una parte importante. La vida me ha enseñado que todo pasa. Todo pasa. Y es una frase que yo me repito cuando estoy en situaciones complicadas. Digo, esto también pasará. Esto también pasará. Pero, ¿en qué creen que cambiará sus vidas el inmediato futuro después de haber vivido esta experiencia? Mm, Creo que ya las cambió. Em, ya de hecho nos perdimos, tanto Johannes como yo, un tiempo ya de la vida de nuestros hijos, ¿no? Ya van a ser 7 meses desde que estamos separados, 5 de la pandemia y 3 antes por la cirugía. Y querramos o no, ya nos perdimos un tiempo importante también, porque en los niños el crecimiento es como tan rápido, 6 meses sí son significativos. Y lo que me ha cambiado es, a mí personalmente, es justamente en que con eso me di cuenta de que no hay un después, no hay un después para nada, mucho menos hay un después para vivir esa intensidad del cariño o de los momentos, no solo con los hijos, sino con los seres queridos. Y ese no hay después también es para también esos proyectos, esos sueños y también para demostrarse, porque creo que la pandemia sí nos movilizó muchísimo para descubrir hasta todos esos talentos escondidos y, y, y explorarnos desde ahí. Fíjate que ahora Johannes está en el hospital con Pedrito y su rehabilitación implica un periodo de hospitalización de 3 meses. Entonces, de alguna manera yo siento que a mí me toca cubrirle en cuanto a trabajo, a generación de ingresos, y eso ha significado un vuelco para mí también. No es que él no puede hacer nada, pero no tiene la misma posibilidad que estando fuera del hospital. Entonces, me ha cambiado en creer que soy apta para muchas cosas, como todos lo somos, en creer, en ver también la resistencia de uno, que a veces uno se cree muy frágil y dice, no, yo para esto no podré, o yo no aguantaría tu historia, pero sabes que sí, que a todos nos puede pasar en cualquier momento, y cuando te das cuenta de que tienes amor, eso es lo que te mueve. O sea, porque por más que tú digas, yo no podría tener tu historia como me lo han dicho muchos a mí, estoy segura que si algo llegara a pasar así con un ser querido, lo harían. Lo harían porque ya es otro el motor, ya no es el motor de la conciencia, del no puedo, sino del yo quiero, es por mi ser querido. Entonces a mí me ha cambiado en eso, me ha cambiado también en el deseo profundo que tengo de vivir vivir lo pequeño, ¿no? Vivir eso chiquitito de lo que significa, por ejemplo, volverte a encontrar con los tuyos, de estar en una tarde de lluvia, bajo una cobija, abrazado, sintiendo la piel de tu ser querido, saboreando un cafecito y también mirando a los ojos, viendo esa sonrisa de, de esos seres que quién sabe si están mañana. ¿Qué será diferente para ti, Johannes, después de que esto pase? ¿Qué crees que será diferente? Está cerrado el micrófono, creo. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Yo estaba diciendo que uno a veces dice, ¿no? Que no puede vivir sin la pareja o no puede vivir sin los hijos. Y ya cuando te toca hacerlo, ves que claro que puedes vivir, pero el aprendizaje es que no quieres. Y para mí eso ha sido ciertamente algo muy, muy fuerte en este tiempo, de que le extraño mucho a Gaby y también le extraño mucho a mi hija y no quisiera que esta situación se prolonga. Y creo que es una de esas oportunidades en la vida donde como que a veces uno dice que
extrañas cuando ya no lo tienes y muchas veces ya es tarde. Y creo que en ese sentido la cuarentena, y creo que eso pasa tal vez a muchas personas, nos ha alejado de los seres queridos y creo que eso es una oportunidad también en el sentido de que te das cuenta de qué es lo que no quieres perder y qué es lo que puedes valorar o debes valorar. Y yo espero para mí que va a ser un encuentro ya valorando mucho el estar juntos y vivirlo con más conciencia que uno tal vez ha tenido en el día a día y en el estrés y en todo lo que uno afronta en la vida, digamos, cotidiana, normal. Creo que ahí la pandemia nos va a dejar dejando muchos aprendizajes interesantes. Yo quiero, en nombre de toda la comunidad de nuestro canal, agradecerles por atreverse a compartir públicamente algo que pudiera ser íntimo, muy personal, porque la situación de ustedes es, creo, yo la veo como, es tan profunda, deja tanta enseñanza, pero al mismo tiempo es muy familiar y quiero agradecerles el compartirla con toda esta comunidad. No me cabe la menor duda que deja una enseñanza. Quisiera pensar que puede haber personas que quieran conversar con ustedes, contigo, Gaby, que eres colega, estás haciendo coaching, ¿no? Y si hay alguien que quisiera conversar contigo, que, que te pueda llamar, que pueda tener alguna relación de una conversación poderosa para ayudarle a esas personas a ver con otros ojos lo que no están viendo, porque para mí lo que yo me llevo de esta conversación con ustedes es que ustedes se han atrevido a ver con otros lentes, con otro color, lo que para otros es oscuro. Es como los ojitos de Pedrito, que quizás esa ceguera, y de esa ceguera ustedes han sacado luz. Y quiero dejarles a todos ustedes, a toda la comunidad que nos ha visto esta tarde, esta mañana, estamos grabando en la tarde, que ha visto que sí se puede, que por difícil que sea tu situación, hay la posibilidad de mirarla de otra manera. ¿Quieren decir algo más antes de despedirnos? Yo encantada, siempre he creído que a veces hablar con alguien alivia mucho. De hecho, yo tengo personas que me han sostenido mucho en mis momentos que ni siquiera he tenido el placer de conocerlas, pero han estado ahí. Johannes también ya es coach, ya es colega, y no, nosotros estamos como familia a las órdenes, con quien desee conversar y si es que de esta historia una palabra ya quedó por ahí, sonó por ahí, pues qué chévere, qué lindo. Con mucho, hemos compartido con mucho cariño y con gratitud también, y con ese sentido de como no elijan estar solos, también existe gente que sí quiere y puede escuchar y que va a estar contenta de compartir algo o tal vez apoyar de alguna manera. Tal vez referencia con lo que tú dijiste de mirar con otros ojos. Me hizo justo acuerdo que algo que viví hoy, que es algo que vivimos frecuentemente. Yo hoy en la tarde salí con Pedrito a pasearle aquí afuera del hospital, que afortunadamente en Alemania sí se puede hacer. Y me fijé en las miradas de la gente que pasaba en bicicleta o caminando al otro lado del camino con la distancia que amerita el caso ahorita. Y muchas veces son miradas de pena. Pero de vez en cuando hay una persona que no le mira con pena a él, pero que mira al papá que está ahí con una sonrisa. Y creo que ahí hay una diferencia enorme. Y yo creo que la mirada de las personas que lo ven con pena, comparado con la mirada que yo escojo a verle, que es con felicidad, con amor, con esperanza,
es muy distinto. Yo creo que eso aplica para muchas cosas en la vida, que nosotros somos quienes escogemos con qué mirada vemos la situación. Y pues nada, te agradezco por conversar con nosotros. Le agradezco infinitamente a mi esposa. Te amo mucho y gracias por cuidar de nuestra hija y por todo lo que haces allá en esos días. Y pues nada, espero que nosotros vamos a estar juntos pronto como familia y que ojalá también algún día nos volvamos a encontrar contigo, César, en persona. Que así sea. Gracias, Johannes, gracias, Gaby. Buen coaching para todos los que han estado presentes, viendo, escuchando este espacio. Yo creo que las historias, la historia es un incesante volver a comenzar, volver a empezar. Y los quiero invitar a eso, independiente de lo que les pueda estar ocurriendo en este momento en sus vidas, los invito a reescribir la historia y especialmente a hacerse cargo de su actitud, quizás con nuevas preguntas, con nuevos interrogantes y, por qué no decirlo, con novedosos aprendizajes. Un abrazo y hasta la próxima.